Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. El día de hoy vamos a hablar de un caso que recorrió el mundo entero y que hoy, a más de 25 años de lo sucedido, sigue generando repercusión y la familia sigue buscando respuestas. Estamos hablando de la desaparición de Patrick Warren y David Spencer, más conocido como los niños de la caja de leche. Pero antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas, a darle me gusta y por supuesto a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Es momento de conocer la historia de los niños de la caja de leche. Patrick Warren, conocido como Paddy, era uno de los 7 hermanos de una familia irlandesa. Jugaba al fútbol, le gustaban los fideos y solía burlarse de su madre por su acento irlandés cuando ésta se impacientaba. Las madres de los demás niños decían que él era fantástico, pero su propia mamá decía que él vivía de un lado salvaje, que era bastante atrevido inclusive con ella y con los demás también. Y David Spencer, según su mamá, era un niño que le gustaba el box, era adorable, encantador, pero de todas maneras tenía su lado problemático. A David, algunos delitos menores lo llevaron a la corte juvenil y esto, cuando él tenía 12 años, hizo que fuera expulsado del colegio a donde iba. No le gustaba la disciplina, no podía decirle qué hacer, dijo su mamá. Era agresivo si alguien le hacía daño, tomaba la justicia por sus propias manos y usaba la fuerza para protegerse, lo cual era inaceptable. Uno de sus profesores también dijo que era un muchacho bastante rudo y que tenía presencia, es decir, marcaba la diferencia. También este profesor expresa que era una persona impredecible y que nunca se podía saber qué podía pasar con él, qué esperar de él y qué podía salir mal. También aseguró que era una persona que conocía demasiado bien las calles. Ahora sí, nos dirigimos al 26 de diciembre del año 1996. Patrick y su amigo David salieron de sus hogares para juntarse y jugar. Es así como pasaron todo el día fuera, pero de todas maneras estaban cerca de sus casas. Esto en el oeste de Reino Unido. A pesar de su corta edad, 11 y 13 años respectivamente, ambos vagaron por la zona hasta la medianoche y en ese momento fue donde David decidió regresar a su casa. Cuando llega le dice a su mamá que iba a pasar la noche en la casa del hermano de Patrick, que quedaba muy cerca. Pero esto era mentira porque ellos decidieron seguir ese recorrido que hicieron durante todo el día, es decir, seguir paseando, vagando por las calles de la zona. Patrick andaba en una bicicleta que le habían regalado el día anterior y David caminando. Luego de salir de la casa, se fueron hacia una estación de servicio. En ese lugar compraron un paquete de galletitas. Después el encargado de la tienda los vio dirigirse hacia el centro comercial del lugar. Esa fue la última vez que los vieron con vida. Al día siguiente, la policía decidió tratar este caso como personas desaparecidas. Comienza una investigación, pregunta a los vecinos, en los lugares donde los vieron por última vez, pero de todas maneras los oficiales no parecían tan preocupados porque ellos aseguraban que los niños conocían muy bien la calle, es decir, que quizás podría tratarse de una fuga. Inclusive decían en los medios de comunicación que no había que preocuparse porque los niños seguramente no habían sufrido ningún tipo de daño, ya que especulaban que se estaban quedando con amigos o que directamente estaban jugando. Se ofreció una recompensa por el paradero de los niños o cualquier tipo de información, pero nadie supo nada. A fines de enero la policía da una conferencia de prensa donde las madres de los niños le pedían que regresaran a la casa. En abril del año 1997, Paddy y David se convirtieron en los primeros niños que aparecieron en las cajas de leche de 4 litros en 770 tiendas, justamente todo esto como una campaña de la Línea de Ayuda Nacional de Personas Desaparecidas. En ese momento es donde apodan a estos dos niños como los niños de la caja de leche. 4 semanas después, a pesar de los esfuerzos, no se sabía nada. De esta manera el caso llega a todos los medios nacionales, inclusive los reporteros locales aseguraban que la policía consideraba a los muchachos como fugitivos, pero había indicios de lo contrario. Todo cambia cuando la bicicleta de Paddy, la bicicleta que les contamos que le habían regalado el día anterior a su desaparición, había sido encontrada aparentemente abandonada detrás de la estación de servicio donde fueron vistos por última vez. Uno de los reporteros que cubrió el caso por más de 15 años en realidad y que estuvo presente durante todo lo que estaba pasando, aseguró que esto ya era un indicativo
de que no eran fugitivos, de que no estaban jugando y de que algo más detrás de esta desaparición había sucedido. Y ahí llega el interrogante: ¿por qué te deshaces de tu bicicleta en una estación de servicio si te vas a escapar? Si fue un regalo para Navidad, algo importante para él, ¿por qué la dejaría 24 horas después de haberla recibido? Y si la idea era huir, ¿por qué no llevaría su bicicleta? En realidad, un montón de interrogantes que por supuesto nunca tuvieron respuestas. De todas maneras, lo que se cree es que los antecedentes de estos niños fue lo que hizo, justamente que la policía no hiciera nada con respecto a la investigación y se tomara solamente como un juego, como algo que no tenía importancia. Lo que también explicaban es que como uno de ellos fumaba cigarrillos, no eran buenos en el colegio, se los trataba como adultos. En realidad, si nos ponemos a pensar, son un montón de motivos. Imagínense la impotencia de la familia sabiendo que no se habían ido. También se dice que había una sensación de que no eran niños, cuando en realidad sí lo eran. ¿Qué pasó 10 años después? Es decir, en el 2006, este caso es revisado por la policía. Y uno de los oficiales principales que estuvo ahí dijo: cuando miré el caso no podía creer que 2 niños de esas edades desaparecieran y no generara un gran desastre. La cosa que pareció no haberse hecho fue que con esas edades se debió levantar una bandera roja para ver si había ocurrido algo siniestro. No tengo ninguna duda de que algo siniestro sucedió. Ese mismo año, la atención del caso se dirigió hacia el pedófilo Brian Field. Cuando Paddy y David se perdieron, este hombre vivía a 8 kilómetros del barrio de los niños. En 1999 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Una prueba de ADN lo que permite es identificarlo como el autor de la violación y el crimen de un niño llamado Roy Tuttle, de 14 años, en el sur de Inglaterra, que ocurrió en 1968, donde lo condenaron a cadena perpetua. Del caso de Roy hablaremos en otro video. El ex trabajador agrícola ya había cumplido una sentencia de prisión por secuestro de 2 niños en los años 80. Por eso era el principal sospechoso, porque todo indicaba que él tenía algo que ver con esta desaparición. Muchas casualidades, ¿no? La gran pregunta: ¿podría haber matado a Paddy y a David? Lo que se dice de Brian es que tenía un modus operandi que era secuestrar niños. Y se cree que la policía podría haber hecho mucho más. Si la policía hubiese investigado adecuadamente, habría ido a la casa de Brian, habrían ido al lugar del trabajo, habrían hablado con la persona de la estación de servicio para preguntarle si vio a los niños hablar con Brian. En el 2006 esta supuesta investigación continúa, lo que lleva a la policía a excavar un lugar que pertenecía a Brian. De todas maneras, no encontraron nada al respecto en ese lugar, pero sin embargo la sospecha seguía sobre esta persona. De todas maneras, al no tener las pruebas suficientes, no lo pudieron inculpar de este hecho. La desaparición de Paddy y David es realmente excepcional. El Centro de Estudios de Personas Desaparecidas de Reino Unido explica que la mayoría de los casos de niños desaparecidos se resuelven en 48 horas y solo el 1% de los casos continúan abiertos por 1 año o un poco más. Los investigadores aseguran que el retraso de las pesquisas tiene mucho que ver con las historias que contaron los niños, es decir, la misma. Cada uno fue a su casa y dijo que iba a la casa del otro a pasar la noche. Tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que esto no era un chiste, de que algo malo estaba pasando con los 2 niños. En una conferencia de prensa, el hermano menor de David, Lee, dijo que lo más difícil para las familias era no saber dónde están los restos de los niños. Estoy convencido de que hay alguien ahí afuera que sabe lo que pasó con mi hermano. Les ruego que se presenten. Necesitamos saber dónde están para ponerlos a descansar. Esa información podría permitir a mi familia seguir adelante. Debido a todo lo que se dijo durante este caso, las familias en ese momento al menos decidieron no hablar con los medios, porque decían que se trataba de una farsa, como que le tomaban el pelo. Después de 25 años de todo lo sucedido, la familia sigue insistiendo en que la culpa es de la policía porque no realizaron la investigación como correspondía. Un documental que fue dado a conocer en el año 2021, de alguna u otra manera cambia la página de la situación, cambia la página del caso. ¿Por qué? Porque después de recibir un aviso de un hombre que dijo que había visto a un hombre cavando allí en el momento en que los niños desaparecieron, hace que los lugareños del lugar, junto al hermano de David Spencer, comenzaran una excavación. Se encontró ropa de niños durante la primera semana de la excavación, pero ninguno pertenecía a David o Patrick. Durante el 5.º día, los voluntarios
mostraron un maletero lleno de bolsas negras de evidencia y algunas de esas bolsas se entregaron a la policía en la estación del lugar. David Wilson, quien es criminólogo y profesor, señaló que sin la presencia profesional existía la posibilidad de que algunas pruebas pudieran contaminarse. Esta excavación duró meses. En noviembre del año 2021 se supo que la excavación tuvo un fin, tuvo un cierre, y debido a esto todo lo recaudado en el lugar se envía para un análisis. Los elementos y los restos fueron sometidos a análisis forenses y arqueológicos, pero más tarde la policía reveló que nada de lo encontrado tenía que ver con Patrick o con David, es decir, que no los habían encontrado. Sin dudas la familia sigue buscando respuestas, tratando de entender qué pasó en el año 1996, ese 26 de diciembre. El hermano de David, Spencer, no pierde las esperanzas para poder tener un poco de paz y tratar quizás de entender qué pasó con esta desaparición que se convirtió en un misterio. Muy bien, hemos llegado al final sin duda. Acá vemos todas las inconsistencias por parte de la policía y lo que no hicieron para poder dar con el paradero de estos niños o algún rastro que le diera algún tipo de esperanza o un respiro a sus familiares. Sin duda y lamentablemente no se sabe nada, ningún medio internacional hablan al respecto. La última información fue esta excavación que dio resultados negativos. No se sabe qué va a pasar, no se sabe si en algún momento la familia podrá tener algún respiro, podrá responder a alguno de esos interrogantes que vienen teniendo por más de 25 años. A vos que estás del otro lado, te agradezco por haber llegado hasta el final. Te invito nuevamente a suscribirte, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise o te avise cuando subimos un video nuevo. Gracias y será hasta la próxima. Chau, chau.